Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde y que cada palabra que entre a su corazón se vuelva vida en vosotros. Porque es necesario que cada vez que nosotros escuchemos una palabra de parte de Dios, esa palabra la atesoremos con todo nuestro corazón. Esa palabra la guardemos aquí adentro para que esa palabra se vaya desarrollando en nosotros. Que la alineemos con la boca de Dios, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma. Hoy quiero hablarte el ayuno cambia atmósferas. Quiero hablarte de lo poderoso que es el ayuno. Estamos pasando tiempos peligrosos. Tiempos que hemos visto levantarse terriblemente en todas las naciones del mundo. Todo contra Dios, todo queriendo meter doctrinas totalmente diabólicas para alejarnos del amor de Dios. Por eso el pueblo de Dios necesita ayunar. Y recuerde que el ayuno no es una práctica religiosa. El ayuno no solo es para bajar de peso. Es una herramienta que altera realidades espirituales. Jesús no dijo si ayunan, sino dijo cuando ayunen. Es lo que dijo Jesús, cuando ayunen. Y nosotros tenemos que aprender a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que vivir ayunando, orando, adorando y leyendo la palabra. Jesús, en la palabra de Mateo 6:16, dice, cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, escuche, te recompensará en público. Hoy la iglesia ha dejado de ayunar, pero yo estoy retando para que volvamos al ayuno y la oración. El ayuno cambia atmósferas, porque cambia al hombre interno contra la influencia de la carne y acelera el desplazamiento del reino sobre un territorio. Mire qué poderoso esto. Cambia atmósferas. Lo que nos afecta, lo que afecta nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestro ambiente familiar y ministerial, lo que determina la resistencia o fluidez de lo espiritual, lo que no se ve pero se siente. El ayuno cambia todo ese tipo de atmósferas. Hemos podido ver ejemplos en la Biblia de hombres que ayunaron y cambiaron atmósferas. Cambiaron el tiempo. Porque el ayuno provoca 3 dimensiones de cambio. El interno, escuche, el externo y el territorial. Porque comienza con nosotros. De ahí sigue con lo que hay alrededor de nosotros. Y después del territorio donde Dios nos asignó. Repito, el ayuno cambia la atmósfera interna. Porque es lo primero con que Dios va a trabajar. Porque Dios quiere que te vuelvas sensible a la voz de Él. Que nosotros le podamos escuchar. Que nosotros le podamos obedecer. Por eso Daniel ayunaba. ¿Qué pasaba cuando Daniel ayunaba? El cielo se abría. Porque el ayuno baja el volumen de la carne y sube el volumen de Dios. Usted puede leer Daniel capítulo 10, del 2 al 12. Y todas las veces que Daniel oró, aun cuando tenía peligro, dice que oró. Otras veces ayunó. Los hermanos de Daniel, los socios de Daniel, ayunaron. Es importante que hoy, como iglesia, como el cuerpo de Cristo,
se nos encienda la revelación del ayuno. ¿Por qué? Porque la carne hace mucho ruido. Y el ayuno limpia la antena espiritual y la visión se acelera. Hay atmósferas que cambian no cuando Dios cambia algo, sino cuando tú puedes finalmente escuchar. Por eso Daniel oraba y ayunaba. Cuando Daniel miraba que habían cosas que eran difíciles para él, dejaba de comer alimentos. Cuando necesitaba una visión, porque necesitaba ver a Dios, necesitaba oír a Dios, escuchar a Dios. Entonces él se metía en esos niveles de ayuno que transformaban su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu. Lo volvía más sensible a Dios. Yo quiero que tú entiendas esto, que se te abran los ojos espirituales. Puedo ver una mujer como Esther, que ayunó 3 días, mira, 3 días completos de ayuno, sin beber agua. ¿Por qué? Porque había un edicto de muerte contra el pueblo de Israel. Y Esther toma el riesgo de ayunar. Y Dios le contesta. Porque Dios cambia la mentalidad hasta de los reyes, de los gobernantes. Todo aquello que venga contra Dios, Dios trae cambios poderosísimos cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo se une para ayunar. Por eso es importante que hoy nosotros entremos en ayuno para limpiarnos, para encerrarnos, para poder escuchar la voz de Dios, para apartarnos del sistema, del mundo, de la noticia, de todo lo que dicen. Hoy tenemos que levantarnos con poder. Venir en el nombre poderoso de Jesús para cambiar la atmósfera de nuestro país, de nuestras finanzas, de nuestro barrio, de nuestro territorio, de nuestra ciudad. Tenemos que romper todas ataduras demoníacas en nuestras vidas, de todo aquello que nos acecha. Pero sin poder escuchar a Dios va a ser difícil. Hoy tenemos que levantarnos con ese poder de Dios. Porque tenemos que tener ese poder. La iglesia se nos impartió poder. Pero se nos ha olvidado que para tener ese poder tenemos que tener intimidad. Y que para poder tener intimidad necesitamos oración. Pero también necesitamos ayuno para sensibilizarnos. Hoy nadie quiere ayunar, no es difícil ayunar. Claro que es difícil, porque estás sometiendo tu carne. Estás sometiendo esa carne que dice tengo hambre. Yo quiero que hoy te levantes y digas, Padre, aliméntame con tu palabra. Que esa palabra se vuelva un alimento para mí. Por eso el diablo tentó a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en el pan. Tenía 40 días de ayuno. Y nosotros podremos soportar un día, 2 días, 3 días. Retémonos. Levantémonos. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que levantarnos. Hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Hay cosas que no te dejan avanzar. Puertas cerradas. Pero como no escuchas a Dios, como no escuchamos a Dios, yo me meto en esta fila. Necesitamos volver a ayunar y a buscar el rostro de Dios intensamente. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, las puertas estarán cerradas. Cada vez que el pueblo de Dios avanzó, era porque la presencia de Dios iba con ellos. El mar se abrió porque la presencia de Dios iba. El Jordán se abrió porque la presencia de Dios iba con ellos. El gigante cayó porque la presencia de Dios iba con ellos. Y si somos personas llenas del Espíritu Santo y no manifestamos su poder, créeme, tenemos que volver al ayuno y la oración para romper con todo aquello que tiene sucia la antena espiritual
y poder conectarnos directamente con nuestro Padre. Recuerde, papá nos quiere hablar, nos quiere dirigir, nos dio su Santo Espíritu para guiarnos. Pero como hijos de Dios debemos de comprender que nuestra vida ya es diferente a los demás. Ayuno y oración. El ayuno, créeme, que cambia las atmósferas que el rey, el diablo ha querido meternos ahí, que no podemos avanzar. Quiero que te levantes esta semana. Voy a ayunar y voy a orar. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.